ya perdí el número, pero a nuestra clase de Apocalipsis, dime. Eso te iba a sugerir yo, que las numeradas. Fíjate que no sé cómo se numera, si alguien de ustedes me puede hacer el favor de ayudar. No sé nada de eso, la ¿Qué? niña que es tan Sí, profesional. Ay, porque así dice Sí. uno en el tal, Sí. lo que asiste uno perfecto. Sí, fíjate que yo también ya lo había pensado para que vaya de acuerdo a al texto, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a comenzar orando. Señor, te damos las gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por el privilegio de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque a muchos has llamado y escogido. Y a muy pocos, Señor, nos has dado el privilegio de poder escudriñar tu palabra, Señor, de poder conocer los tesoros del reino. Te damos gracias, Señor, por ser entre esos pocos, esos escogidos y muy amados por ti, porque hemos sido hechos para eso, con ese propósito de estudiar tu palabra y de proclamar tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque nos deleita tu presencia en lo que has dejado escrito. Nos deleita, Señor, ver tu corazón y tu mano poderosa actuando en estos tiempos. Es emocionante, Señor, vivir en estos tiempos y ver que se cumple lo que el Santo de Israel dijo que se cumpliría. Te damos a ti toda la gloria, la honra, la alabanza, el poder por los siglos de los siglos, Señor. Y añoramos ese día en el cual hemos de tirar nuestras coronas delante de tus pies. Oramos en el precioso, en el dulce, pero poderosísimo nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Muy bien. Entonces, hoy sí repasaron, ¿verdad? Ay, sí, por favor. Sí, repasamos. Sí repasamos. Pero Poquito. no todo. No todo. A ver. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer un breve resumen de lo que repasamos, ¿verdad? Saquen sus hojas y podemos ir viendo. Yo esperaría que esas hojas estén subrayadas, rayadas, dibujadas, de todo. ¿De cuáles hojas? Las hojas de texto de Apocalipsis, o sea, no de método inductivo, Sí, sino de- no. el que tú me has dado, pero- Nuestras hojas de texto de la perspectiva hebrea, ¿verdad? A ver, yo quiero saber que me pongan en contexto qué es lo que hemos visto. Muy brevemente, por supuesto, ¿verdad? Porque si no nos pasamos toda la clase en eso. Pero muy brevemente, ¿qué hemos visto? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué lo hemos visto? Porque ha sido importante verlo. Bueno, yo puedo decir brevemente. Por favor, Silvita. Que es una... Solo les quiero suplicar, porque no sé quién tuvo la amabilidad de decirme, una amiga que por cierto saluda a quienes están ya conectados en Facebook y a quienes nos ven después. Ana Alicia, gracias por hacernos ver que las voces de ustedes casi no se escuchan. Entonces, por favor, eleven la voz, porque es el tono de voz, sí, porque es muy importante sus preguntas y todos sus aportes son importantísimos. Así que, con todo pulmón, por favor, Silvita. Pues la diferencia entre lo griego y lo... No sé si ahí está. Sí, perfecto. Entre lo griego y lo hebreo, ¿verdad, Claudia? La gran diferencia entre una cosa y otra, digamos. Muy bien. ¿Qué nos puede señalar como una diferencia fundamental entre lo griego y lo hebreo? Bueno, lo griego, en la cosmovisión griega, por ejemplo, para los dioses, ellos tenían una interrelación con los dioses, pero de una manera como que los dioses están allá y sectorizado como geográficamente en dioses en todos lados y una manera o sea, de ver las diferentes Muy bien. cosas de otra manera, ¿verdad? Sí, entonces, sí. Y partía del hombre hacia Dios. En cambio, el hebreo, en el entendimiento hebreo, Dios le habla al hombre directamente y todo lo que es hebreo nos mandó a Yeshua, es para toda la eternidad, no es una cosa que esté así como ellos sectorizado, ¿verdad? Muy Claro. bien.
fíjate que tú pones esa diferencia que es fundamental. Primero, el único Dios, el único y verdadero Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿verdad? Es el único Dios. En griego. Versus, En griego, no, en griego, o sea, en la cosmovisión griega, pues ellos tienen muchos dioses, ¿verdad? Son politeístas. Y también muchos mitos, ¿verdad? Y muchos mitos, tienes toda la razón. Y algo que es muy importante, de lo cual Silvita hablaba, ¿verdad? Es que nosotros sabemos que el único y verdadero Dios tiene un amor especial por su creación y por sus hijos. Y es Él el que nos acerca a nosotros y es Él el que se manifiesta y nos revela tanto su persona, su sacrificio, ¿verdad? Su palabra y todo lo que de Él se conoce, dice Romanos, es porque a Él le plujo darnoslo a conocer. Mientras que en los dioses mitológicos de Grecia y cualquier otra región, pues efectivamente tú tienes toda la razón, no tienen ningún interés en los hombres, ninguno, ¿verdad? Y esto es propiamente mitología. Mientras que sabemos que la palabra de verdad nos describe eso, la verdad, ¿verdad? Dios es Dios, el único Dios, y no comparte su gloria con absolutamente nadie. Ahora, ¿por qué establecemos esta comparación? Y es importante aclararlo. ¿Por qué establecemos esta comparación? Pues es muy fácil, porque nuestra cultura viene justamente de esas raíces griegas, ¿verdad? Roma aprendió directamente de Grecia, Roma llenó la tierra con el Imperio Romano de Oriente, el Imperio Romano de Occidente, de ahí las culturas se diseminaron a través de los tiempos y de los lugares hasta el día de hoy. Por supuesto me estoy saltando muchos siglos, pero básicamente eso es. Mientras que la cultura dada por Dios, el único Dios, es la cultura hebrea que tiene, o más bien diríamos, la cultura humana a través de los siglos se contrapone totalmente a la cultura divina. Y lo podemos ver en la manera de pensar, en la manera de escribir, en la manera de, incluso el calendario. Por cierto, estamos a ¿qué? 2 días, 3 días de Rosh Hashanah, ¿verdad? Shana Tova, a propósito. Eso quiere decir muy feliz año nuevo, que su nombre sea escrito en el libro de la vida, ¿verdad? Pasado mañana, ¿no? Pasado mañana, a la caída del sol, sí. Eso es Shana Tova. Así que vemos que, o sea, nosotros estamos diametralmente opuestos a lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque el hombre, cuando decidió pecar, permitió que entrara toda esta perversión en la cultura, en los tiempos, en la tierra, en todo. Y se opuso a Dios, sencillamente. Entonces, ¿por qué estudiamos desde la cosmovisión hebrea? Pues porque es la cosmovisión de Dios. La cultura de Dios es el lenguaje de Dios, es el pensamiento de Dios y es el sentir de Dios. Y es la obra de Dios. Tanto la obra creativa, ¿verdad? La obra de creación, como la obra salvífica para la humanidad. Jesucristo murió en una cruz a causa de nuestro pecado, pero por su gran amor, ¿verdad? Con que nos amó, dice la palabra, ¿verdad? Así que gracias, Silvita, perfecta introducción. ¿Quieres agregar algo? Sí, también que ellos miraban a Dios con su raciocinio humano y su lógica humana. Eso es básico. Y entonces era un diosito limitado, pero más sin embargo Juan, pues al escribir el Apocalipsis, usó por donde estaban las iglesias, por la región geográfica, por la cultura, él utilizó algunos mitos y cosas para llegarle a la gente, pero no era porque solo era un medio para construir historias, para que la gente entendiera. Así es. Pero en ningún momento era lo del Dios verdadero. Pues. Claro, claro. Entonces hay que hacer esa aclaración que Juan solo utilizaba lo griego para ejemplificar, pero y que la gente entendiera en su idioma lo que él quería decir, ¿verdad? Así es, Silvita, sí. Muchas gracias. Y es que cabe aclarar que en los evangelios incluso hay muchas citas de la cultura y de los filósofos griegos que nosotros por desconocimiento no sabemos y lo tomamos tal cual. Y debemos, estoy hablando de los evangelios, no digamos Pablo, ¿verdad? Cuyo bagaje cultural era
tan extenso, ¿verdad? Pues utilizó también mucho lenguaje, pero también muchas historias, muchas anécdotas griegas para ejemplificar lo hebreo. Y eso es así, ¿verdad? Basta. ¿En el Evangelio cuál sería la ejemplos? Sí. Mira, ahorita no te puedo dar los pasajes, pero hay un ejemplo claro. De la sal. No, lo de la sal sí es propiamente hebreo. Ok. Eso sí es propiamente hebreo, pero por ejemplo, lo de Lázaro y el rico, exacto, ¿verdad? Eso era un asunto que ya se conocía. Incluso Jesús usó las parábolas que eran de uso común. No todas, pero sí algunas que eran ya de uso común cultural y que de hecho están descritas en el Talmud y la Mishnah para darles la correcta interpretación. Estamos hablando de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como bien lo decía Silvita, estaba usando el lenguaje, estaba usando la cultura y los medios apropiados para llegar a su público, ¿verdad? Entonces, por supuesto, como lo hemos aclarado, y me voy a extender un poquito, cuando hablamos del capítulo 12 de Apocalipsis que causó tanto revuelo, ¿verdad? Nosotros sabemos, y por eso está descrito y escrito en sus hojas, que el único Dios es el Dios de Israel, ¿verdad? Y que el hecho de que un pueblo lo haya escrito no quiere decir que ese pueblo es el autor de ese relato. Acordémonos que Satanás todo lo pervierte. Entonces no existen los registros exactos de qué boca salió eso en la antigüedad. Pero ese fue un relato que se utilizó en toda esa parte del Medio Oriente, ¿verdad? Como bien lo explicaba Silvita, gracias a la geografía, tanto de las 7 iglesias como de Israel, y era una historia, un cuento que se conocía, ¿verdad? Por supuesto, ¿cuál es su origen? Seguramente es la revelación que Dios le estaba dando al hombre, tomada y escrita por, pues nosotros vimos en su momento, ¿verdad? Por un pueblo. ¿Se recuerdan ustedes cómo se llamaba la isla? Patmos. Patmos era donde estaba Juan, una isla pequeñita. Muy bien, muy bien. Entonces, y ellos se autonombraron, ¿verdad? Los referentes del culto pagano, de un culto pagano. No me refiero al de la Biblia, por supuesto, no estoy hablando que la Biblia es pagana, no, ¿verdad? Todo lo contrario, pero de ahí sale que Pablo les quiere hablar en su mismo idioma, con su mismo lenguaje, para que le entiendan, ¿sí? Y eso es importante volverlo a aclarar. Gracias, Silvita. ¿Qué otra cosa vimos? ¿Cómo se llama el lenguaje que se utiliza y por qué? Metalenguaje. Metalenguaje. ¿Y qué quiere decir metalenguaje? ¿Qué quiere decir? Tiene la palabra la similitud con metáfora. Muy bien, de ahí parte, sí, esa es la raíz, exacto. ¿Y entonces qué quiere decir esto? ¿Qué es una metáfora? ¿Qué hacemos cuando hablamos a base de metáforas? Eso es como ejemplos. Sí, porque Ejemplos sí, como... A ver, símil. ¿quién me hace el favor? A ver, empecemos por símil. ¿Qué es un símil? un parecido. Sí, es una comparación. Una comparación. Exactamente. La metáfora es la que traslada el sentido Eso. a otra oración. Muy bien. Traslada el sentido, el significado de uno a otro. Y es ahí donde encontramos que pues Apocalipsis es todo un metalenguaje, y por eso es que nos fuimos a estudiar qué tipo de escrituras. ¿Qué tipo de escrituras? ¿Y de dónde eran? Voy a repetir la pregunta, Claudia. Claro, como estamos viendo que Apocalipsis es un libro escrito con el metalenguaje hebreo, ¿por qué o qué tipo de escrituras fuimos a encontrar y a estudiar previamente antes de meternos a estudiar Apocalipsis? ¿Y de dónde surgieron? Griega. No eran griegas. Acuérdense que estaba
focalizados en una de las sectas hebreas que se había localizado en un punto específico, y les voy a dar aquí el tip. Esenios. Muy bien, los esenios. Acuérdense ustedes que ellos a las 6 de la tarde se iban corriendo de regreso y no pasaban la noche en Jerusalén. ¿Por qué razón? Habían decidido guardarse. Porque habían decidido guardarse. Muy bien. Y entonces, Silvita, ya que tú diste la clave, ¿qué pasaba con la cultura esenio? ¿Cómo era este pueblo? Querían mantenerse en santidad. Quería mantenerse en santidad. ¿Y qué con los libros? Eran celosos de los libros. Eran celosos de los libros. Celosos. ¿Pero qué hicieron? Hicieron algo importante. Se fueron a Qumran. Eso, se fueron a las cuevas de Qumran. ¿Y qué hicieron ahí? Ellos celosamente querían guardar la Torá para que nadie la permitiera. Exactamente. Y de ahí es que el día de hoy tenemos el libro de Isaías, ¿verdad? De esa fuente. Así es. Y entonces pudimos observar o platicamos acerca de algunos libros apocalípticos que tomaron el nombre de personajes del Antiguo Testamento muy renombrados, tal como Enoch. ¿Se recuerdan ustedes que hablamos de, pero que no eran los mismos personajes, sino que solo se utilizaron en este metalenguaje para darle respaldo a la escritura? ¿Se acuerdan de todo eso? ¿Sí? Que de ahí se deriva el libro de las luces. Exactamente. El libro, 4 libros, ¿verdad? Claro, De las 4 secciones. Muy bien. De Enoch, exactamente. De las bestias. De las bestias. Muy bien. ¿Y qué no quiere decir? Que formen parte del canon bíblico. No, es ¿verdad? aparte. Eso es aparte. Pero sí nos sirve para irnos dando una idea del contexto cultural y de lo que se estaba viendo. Tanto es así que eso nos ayudó a formarnos una idea del metalenguaje que utiliza Juan en Apocalipsis. ¿Se recuerdan? ¿Sí? ¿Verdad? Bueno, ¿qué otra cosa hay importante de resaltar con todo lo que hemos ido viendo? Bueno, también, se habló de Elohim y los Nefilim, ¿verdad? Muy bien, muy bien. ¿Y qué nos podrías resumir así muy breve, Silvita? Eso es básico. Que los Nefilim, como hemos aprendido, no eran así gigantes de otras Descomunales. y Sí, no. de otras galaxias, como No. nos hemos creído, sino que ellos miraron a las hijas de Elohim, Muy bien. ¿verdad? Así Y ellas eran como venían de Adán con la Torá y todo, de Ha Elohim. Exactamente. No Elohim, sino Ha Elohim, las hijas de Elohim. Exactamente. Entonces ellos la miraron y se mezclaron con ellas, ¿verdad? Así es. Entonces no quiere decir que sean gigantes porque eran de tamaño, sino que tenía probablemente gigantismo. Gigantismo. Muy bien. Entonces, ¿verdad? Pero había un culto pagano que se estableció y el cual ellos sí participaban. ¿Y ese culto a quiénes eran? A los ángeles caídos. A los ángeles caídos, exactamente. Y esto es básico para entender toda la historia de salvación, ¿verdad? Básico. ¿Qué otra cosa hablamos? Y hablamos ya entrando en materia propiamente de entender quién es el Hijo del Hombre, ¿verdad? Hablamos acerca del Dabar, de la Memra, hablamos acerca del Logos y la diferencia de significado de acuerdo al contexto, incluso entre arameo, hebreo y griego, ¿verdad? ¿Y qué es lo que quiere decir? Tanto los evangelios, el Antiguo Testamento, la Tanaj, y por supuesto Apocalipsis cuando se refiere al Dabar, al Logos o a la Memra. ¿Quién me hace favor de explicarme? Bueno, alguien más que no sé. A ver. El Dabar es en hebreo es promesa, ¿verdad? Promesa, palabra, muy bien. Promesa, palabra. Muy bien. La Memra es más
hablando del Dios creador, creativo, con Muy la palabra bien, creativa. exactamente, así es. ¿Verdad? Y hecha, hombre. ¿verdad? ¿Y quién es la membra? Yeshua. Yeshua. Él es la membra. Que él, Exacto. pues, según tú nos has explicado, es el mismo, la misma imagen del Dios vivo, lo mismo, solo que disminuido para como un rayo de luz entró en la tierra, pero es la misma naturaleza, lo mismo La misma del esencia. Padre, La misma esencia, perfecto, y eso es importantísimo aclarar. y que también él tomó Sí. esa forma humana, Ujú. ¿verdad? Pero no es que sea hijo, padre e hijo, sino que están al mismo nivel en todo, por eso él le hablaba a Yeshua en el mismo nivel, ¿verdad? Exactamente. En cambio con Moshe no era así, él le entregó la Torah, pero ya es diferente porque ya están haciendo una diferencia entre Eso. el Eterno. Moshe recibió la Torah, ¿verdad? Él la recibió, ¿Verdad? no está a nivel No está a nivel de Dios. Yeshua. Exacto. ¿Verdad? Y eso lo podemos ver desde, como tú bien lo dices, desde la primera línea de Apocalipsis, ¿verdad? Muy bien. Y es importante entonces señalar si es lo mismo cuando leemos el Logos o cuando leemos la membra. ¿Es lo mismo? No, Y entonces, ¿por qué se usó Logos? ¿ok? Se utilizó la palabra Logos. Para ejemplificar. Sí, porque no había Que sea otra. griego. Sí, porque no había otra que se adecuara mejor a lo que se quería escribir. Pero esa es la razón por la cual debemos de estudiar el lenguaje griego, pero entendiendo con la cosmovisión hebrea, ¿verdad? Cuanto más grande y poderosa es la membra de Dios que el concepto escaso de logos, ¿verdad? Entonces, solo nos sirve como un nexo lingüístico nada más, ¿verdad? Y de ahí, pues, si hablamos de traducciones, usualmente se traduce del griego a todos los demás idiomas, ¿verdad? Entonces, ¿cuán corto se quedaría en el español si decimos el verbo o la palabra, ¿verdad? Porque es la plenitud de la deidad. Porque la membra es la plenitud de la verdad, de la deidad. exacto, de la deidad hecha hombre. Al decir solo así el nombre, no alcanzamos a comprender la grandeza de ese misterio que nos fue revelado por misericordia, ¿verdad, Claudia? Amén, Cipita. Y es que la semana pasada estuvimos hablando justamente de la potencia de la gloria de Dios, Ajá. ¿verdad? Cómo verdaderamente no se puede encerrar en el contenido de una simple palabra de pocas letras, ¿verdad? O sea, no se puede, simplemente no se puede. Pero Dios en su gran amor y misericordia ha permitido que nosotros por medio del lenguaje podamos entender apenas un par de pinceladas su grandeza, ¿verdad? ¿Quién es Él? Sí, yo. Y yo creería que aún muchos hemos sido entendidos nada más con esas cortas palabras, entre comillas su significado, Sí. ¿verdad? Sí. Más no su grandeza, Exacto. ¿verdad? Pero de igual manera, si uno no se mete a estudiar, no se mete a investigar o a averiguar, Sí. nos vamos a quedar cada vez más disminuidos. Exacto, me gustó eso. Cada vez más disminuidos, efectivamente. Y es que la responsabilidad es nuestra, ¿verdad? La responsabilidad es nuestra. ¿Quién quiere navegar en los océanos del Señor? ¿Quién quiere sumergirse y extraer las perlas? ¿Verdad? Ahí está la palabra, el sol. Y cuando, a ver, ¿y qué es el sol? Es el grado más profundo de interpretación de la Torah, Muy en el bien. cual La ahí revelación. se encuentra uno ya verdaderamente cosas muy profundas. ¿Cuántos son esos niveles de interpretación? Cuatro niveles. Peshat, Muy bien. Dras, Muy bien. Resh y Sol. Y sol. Muy bien. Eso. Cuando entramos al sol, que como bien lo decía Silvita, que es el del secreto revelado, por supuesto que revelado solo por la misericordia de Dios. Entramos al jardín del Edén, ¿verdad? ¿Se recuerdan que justamente ese acróstico quiere decir
Jardín del Pardes, Jardín del Edén, ¿verdad? Jardín. Así que algo más que venga ahorita, a mí no se me De ocurre. Hasatán también. Ah, eso, de verdad que sí. Del feo. ¿Qué nos puedes decir o quién me hace favor de ampliar? A ver, todos los demás que han estado en clase, hablen, por favor. Ahí sí. A ver, Bueno, El significado, ¿no? a ver, ¿qué quiere? ¿Cuál es el significado? Satanás es Muy el bien. que se resiste. Muy bien. Así Que es. cuando lo mencionan en la Torah, no es que sea el mismo, sino que tiene diferentes formas. Satanás es el diferente. No, pero no es que no sea el mismo, quiere decir que lingüísticamente lo podemos utilizar para decir, para expresar oposición, pero no tiene que decir, o no tiene que ser precisamente un personaje tal, ¿verdad? Pero cuando le agregamos la partícula ja, entonces sí es la personificación del oponente, ¿verdad? Pero sí, tú tienes razón, podemos encontrarlo Digamos, con cuando distintos hablamos de nombres. Nimrod, que es el que se opone, Exacto. no es el... Sí. No es Satán, No, pues. sino que es uno que se opone, ¿verdad? Ajá. Por supuesto, sí sabemos que sí, pero digamos, en el caso de Nimrod, sí sabemos que personifica o tipifica o... Al anticristo. Exacto, al anticristo, exacto. Y también Pero el anticristo sí va a ser Hasatán. No es Hasatán, no, Hasatán es Hasatán, No le va a tomar su... es el ángel caído. Ajá. Ahora, el anticristo es el anticristo, ¿verdad? Pero Es- que él toma posesión de su cuerpo. es la personificación del espíritu del anticristo, ¿verdad? Porque acordémonos que anticristo hay de siempre, desde que cayó, Esta tía, quiero decir el... o sea, desde vámonos a Génesis, el susurro de las serpientes contra Mashiach, porque va contra la palabra, o sea, ese es el espíritu que se ha movido. ¿Verdad? Antíoco Epífanes, vemos también en el libro de Daniel, sí, ¿verdad? Y lo vemos el día de hoy, o no hay espíritu de anticristo Sí, contra claro. la palabra. Ahora Cada vez más. personificado en personajes tales como George Soros, digamos, en la actualidad, Exacto. el globalismo, los El Illuminati, globalismo, los Illuminati. Entonces, Es decir, ya incluso está, eso, Ay, ya está más descarado, ¿verdad? Porque antes por lo menos se era medio así, el solapadito, ¿verdad? Pero ahora sí ya es algo descarado. Porque hay un tiempo señalado, ¿verdad? Hay un tiempo señalado. ¿Qué otra cosa? ¿Algo más? Lucifer también era otro. Lucifer, los nombres Lucifer, la luz Belcebú. de la mañana, que las moscas. ¿verdad? Es otro nombre. Belcebú es el señor de las moscas, exactamente. Y vimos, perdón señorita, Perdón. que si no se sale Sí, la sí, gama. Belial. A ver, Belial, exacto. Y vimos que en algunos casos sí aparece en la Biblia, en otros casos no aparecen esos nombres en la Biblia, ¿verdad? Pero que se refieren al mismo personaje y vimos la raíz y de dónde venían todos esos nombres, porque es importante que los conozcamos. ¿Algo más? A mí ya no se me ocurre. No me recuerdo si hay algo más. Lo del anciano de Díaz. A ver, ¿qué, Titi? ¿Qué del anciano de Díaz? Eso me gustó mucho, pero A ver, busca ahí las notas. Que no es como la palabra como lo que naturalmente podemos entender. A ver, vamos a aclarar. No es que no sea como la palabra lo dice, porque si es como la palabra lo dice. Sí, pero no es, imaginariamente. sí, no es como nosotros en nuestro concepto occidental lo entendemos. Lo entendemos. ¿Verdad? Sí. Sí. A ver, Titi, ¿qué? fue el dibujo que tú hiciste. Y a mí me llamó mucho la atención que era un vaso y un bichero. Ah, sí. Entonces ahí entendí mejor el concepto de la deidad, pero al mismo tiempo de saber de que Jesús Es Dios. es Dios, Así ¿verdad? es. No es que sean tres personas No. distintas y separadas,
Sí. como tal, sino que es uno solo. ¿verdad? Exactamente. Es uno solo. Entonces me gustó mucho eso y me llamó muchísimo la atención el contraste que vimos de Daniel 7 Ah, ya. con Apocalipsis, Ajá. ¿verdad? Donde habla del anciano de días. Exacto. ¿Verdad? Y saber que es él, pues. Que es él, ¿verdad? es él, es Que Jesús. él, o sea, Exacto. es él mismo. Y eso me llena mucho mi corazón. Ay, qué lindo. Me llena mucho mi corazón. Gloria a Dios. Y es que Anciano entonces, de días, el ¿no? anciano de Porque días, sea un ancianito, No. sino porque Porque él se por su conserva sabiduría. por toda su la deidad, por su Sí. sabiduría, por su poder, por su Por lo gloria, que por lo que representa. representa, ¿verdad? Sí. Es hermoso porque entonces las escrituras van tomando forma. Ay, sí. Porque algunas veces, cuando lo tratamos de interpretar de acuerdo a nuestro propio contexto, ¿verdad? Y de acuerdo al español, limitado. Entonces, creemos que la escritura tiene muchas contradicciones, pero realmente los que tenemos los límites en la cabeza somos nosotros, Sí. ¿verdad? Entonces, yo espero que con todo esto vayamos poco a poco acercándonos al Pardes, Y ¿verdad? también- Tú dijiste Ah, algo las nubes. respecto al Las anciano de nubes. días. Dime, ¿qué dije yo? Dijiste que es la completitud de la gloria de Dios que Amén. se hizo hombre. Amén. Sí. Así Eso es. es muy... La completitud de la gloria de Dios. Eso explica mucho lo que es en realidad el anciano de Dios. Amén. Exacto. Claudio, también la palabra maljuto me llama la atención, que es la disminución del reino de Dios en Yeshua. Cuando él dijo, nadie le entendió cuando él dijo, el reino de los cielos se Se acercaba, acercaba. que era él, ¿verdad? Claudita Sí. era la luz, el Jaín, La Nogá, el la Jaín, Nogá, exacto. el maljuto, El todo maljuto, se todo. encerraba en él. Sí. Yo, El Ben Adán. el Ben Adán, Yo creo que no sé, que vamos a tener una clase donde vamos a ver muchos nombres De Dios. de Mashiach. Muchos nombres, ¿verdad? Que no son ni siquiera comunes de nuestro lado del charco, ¿verdad? Como por ejemplo Hayom, el día, El Gibor. el Gibor, pero ese todavía se conoce, pero por ejemplo Hayom, el día, Ben Adam, o sea, hay muchos otros nombres, ¿verdad? Que nosotros desconocemos y cuando nos vamos a la lectura de la palabra en el español, no sabemos que nos están hablando de Mashiach, ¿verdad? Porque desconocemos que ese es su nombre. Sí, porque en la sí. misma palabra, perdón, en la misma palabra dice que nos dará, entonces nos dará a conocer su nombre. Dice la palabra. Exactamente. Y a los que Exactamente. conocen mi nombre. Y a los que conocen mi nombre. Y vamos a hablar, yo creo que nos va a valer la pena hablar, ahorita te doy la palabra, Silvita. Creo que nos va a valer mucho la pena hablar de cómo se deriva del Yod-Heh-Vav-Heh, el nombre de Yehoshua, ¿verdad? Que al pastor le gusta usarlo y apropiadamente, ¿verdad? Yehoshua y todos los demás nombres, porque acordémonos que al referirnos a nombre es la fama, ¿verdad? Es la sustancia, es su característica, ¿verdad? Que lo describen a él. Entonces, precisamente yo ayer hablaba con Mike, ¿verdad? Y estábamos hablando de cómo al tener esta idea en mente de todos esos atributos y características de Dios, y como tú bien lo expresabas, Titi, al entender que es uno solo, cómo este metalenguaje nos permite ver que Él, o sea, sus características hablan con sus características. Tal es el caso de los 7 espíritus de Dios. No es que sean, perdón, Silvita, no es que sean 7 espíritus, sino que es un solo espíritu con sus 7 características y unos hablan con otras, como el caso de la sabiduría y la justicia. Exacto, pero es Él. Sí, Silvita, perdóname también. Es que yo subí al chat el candelabro. Ah, lo vi, precioso. Que tiene Súper todos interesante. los atributos. Así es. Entonces, cuando vemos en Apocalipsis que están hablando del candelabro, es Yeshua. Pues Es Yeshua. en él se encierra la sabiduría, todos los 7 Exacto. dones. Y me Así pareció es. lindo. Es Y hermoso. también, Claudia, otro atributo de él, ni más ni menos, que es el Mishkan. Claro. El Exacto. Mishkan. El El Mishkan. ¿Qué es el Mishkan, Silvita? El tabernáculo. El tabernáculo. Muy bien. Entonces, él es todo, o Él sea, es inclusive el Eterno
dio como figura el Mishkan para acercarse a él, para todos los ritos, para todo. Entonces él es el Mishkan. Él es el Mishkan. Entonces al acercarnos a él tenemos la completitud del Mishkan, de la menorá, El pan. El pan, el aceite, el agua, La luz. todo, ¿verdad? Todo. Menorá, es el candelabro. Candelabro. Bueno, así se llama menorá. Muy bien, entonces con este breve pero lindo. Sí, Silvita, dime. Digamos, el pueblo judío es su símbolo, pero ellos en su tiempo lo van a entender, pero nosotros por misericordia lo hemos, lo sabemos que representa, Así es. Yeshua y los atributos, y automáticamente, como hemos aprendido que todo es a nivel del mismo, del Eterno, él lo es todo, ¿verdad? Así Claudia? es. O sea, Yeshua lo es todo, ¿verdad? Así es, Porque Silvita, es la efectivamente. imagen de la deidad. Es la imagen de la deidad. Y es que, bueno, les voy a decir algo, no nos vamos a entrar a los versículos ni al estudio, pero es algo precioso. Y así como Silvita nos explicó que Yeshua es el Malhut, ¿verdad? El reino reducido, y también en la Nogá, la luz reducida, ¿sí? O sea, Yeshua es la corporalidad de la deidad, la imagen visible del Dios invisible, ¿verdad? Porque se recuerdan que vimos aquí que Juan nos dijo esto es lo tocante al verbo de Dios, lo que nuestros ojos pudieron ver, lo que nuestras manos pudieron tocar, lo que escuchamos, lo que palpamos, ¿se recuerdan? Sí. Pero de la misma manera que el Señor permitió que nosotros pudiésemos tocar y ver al verbo de vida, de la misma manera dejó un sello de esa patria que es nuestra herencia, la Jerusalén celestial. Y ese sello está escrito en Isaías, es la Jerusalén terrenal. Así que, así como Mashiach es esa corporalidad de esa eternidad, también Jerusalén es la corporalidad de esa otra eternidad. Como el tabernáculo. Como el tabernáculo de Mashiach, exacto. El que está en el cielo y el que está en el cielo. Exactamente así, exacto. Y entonces, la palabra, lo que ustedes tienen en sus manos, pues sí, pero es lo visible, lo que podemos, lo tangible, esa es la palabra, gracias, ¿verdad? De toda esa sabiduría eterna de Dios. Entonces, solo vean a dónde podemos accesar. Yo hace un mes, tal vez no sé cuánto, puse una gotita de miel que decía que cuando nosotros abrimos la Biblia, abrimos las puertas del cielo, ¿verdad? Y es que efectivamente eso es. Cuando nosotros abrimos la Biblia, abrimos las puertas a la magnitud de la sabiduría, de la potencia, de la gloria, del conocimiento, de la inteligencia, de la potestad, del portento de Dios, ¿verdad? Cuando abrimos la Biblia, imagínense lo que estamos tocando.